Bueno, buenas tardes a todo nuestro público y a nuestro ponente que hoy nos acompaña. Hoy vamos a dar por empezada la cátedra abierta ILB titulada Traslados en la Ley Nacional de Ejecución Penal. La cátedra abierta ILB es un espacio gratuito en el que se busca fomentar la cultura y conocimiento jurídico, implementando y dando a conocer conocimientos relevantes sobre el derecho. En esta ocasión, busca analizar el régimen jurídico de los traslados de personas privadas de la libertad conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, abordando sus fundamentos normativos, criterios de legalidad e implicaciones en derechos humanos. Esta clase será videograbada, por lo que es necesario que estén enterados. Y pues por mi parte, le agradezco al licenciado maestro Carlos Trujillo Morales, que hoy nos acompaña, un maestro en Derecho con amplia experiencia en ejecución penal y el sistema penitenciario, así como también en análisis y aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, docente, quien ha participado en cursos y seminarios relacionados al derecho penal. Maestro, le damos la bienvenida y cedemos el uso de la palabra a usted. Perfecto, pues bueno, gracias por la presentación y muchas gracias al instituto por la invitación. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los traslados internos, bueno, los traslados de un centro carcelario a otro. Denme un segundo en lo que les comparto mi pantalla. Bueno, traslados. Antes que nada, vamos a hablar de los traslados de las personas privadas de su libertad. Antes me gustaría hacer ciertas connotaciones de forma general para que podamos hacer apoyos. La ley nos dice, o el cambio de paradigma, ya no se habla de una persona que está interna, ni de una persona que sea un reo, ni de una persona que se encuentra un prisionero, sino que esos términos ya cambiaron. Ya el término actualmente, por cuestiones de derechos humanos y de tener un lenguaje más adecuado, es persona privada de la libertad. Persona, ¿por qué? Porque es una persona antes que ser un reo. Antes de ser un reo, res, cosa. Era una cosa que estaba, un interno, una persona que está interna, pero puede estar en un hospital o puede ser algo. E incluso tenía una carácter ya un carácter malo, un carácter ya no adecuado. Entonces, fueron cambiando, fue evolucionando y el día de hoy ya se utiliza el término persona privada de la libertad. Incluso hay algunos que dicen persona privada, persona legalmente privada de la libertad. ¿Por qué legalmente? Porque existe una orden de un juez que ordene que esta persona esté privada de su libertad. Entonces, el término adecuado es persona privada de la libertad y en la práctica, muchos lo manejan como PPL. Gracias a la licenciada Abril por la presentación. Me gustaría agregar algunas cosas. Yo soy defensor público especializado en ejecución de penas. Estoy en un juzgado de ejecución y entonces me dedico mucho a lo que es todo lo que son traslados, beneficios, cuestiones de internamiento, cómputo de la pena, varias cosas que se ven en ejecución. Pero pues bueno, el día de hoy vamos a hablar principalmente de los traslados. ¿De quiénes? De los PPLs. Entonces, hay veces que una persona está privada de su libertad. Existen diferentes tipos de centros penitenciarios. Existen los centros penitenciarios, por su clasificación. Primero podríamos hablar de los que son de federales y lo que son locales. Federales tenemos lo que son CEFERESOS, Centro Federal de Reinserción Social, desde el CEFERESO 1, que es público, o digamos el CEFERESO 16, que es el único CEFERESO de mujeres, que es un CPS. CPS quiere decir que está concesionado, que es una concesión que es de particulares y que ellos a su vez tienen ahí a las personas privadas de su libertad. El gobierno les da dinero, pero es manejado por la autoridad penitenciaria. Entonces, esos son los centros federales. También tenemos centros locales. ¿Cuáles serían los centros locales? Por ejemplo, el reclusorio norte, el reclusorio sur, Barrientos en el Estado de México, Octumba, entonces ahí en cada uno de los estados. Creo que aquí tenemos personas de diferentes estados con diferentes centros penitenciarios. Pero bueno, entonces aquí, hablando de esta cuestión, vamos a seguir hablando de los traslados de un centro federal a un centro local o de un centro local a un centro federal. Entonces, esta sería la primera cuestión, que sepamos de que son las personas, por qué se trasladan, quién ordena el traslado, cuándo lo ordena, por qué lo ordena, si hay audiencia, si no hay audiencia. Hay varios límites y reglas a estos traslados.
Y es lo que vamos a hablar el día de hoy, en la plática que tenemos el día de hoy. Bueno, ya que sabemos que las personas están privadas de su libertad, también me gustaría hacer esta aclaración. Existen personas que están en prisión preventiva, que no son sentenciadas y que están privadas de su libertad. Y también hay personas sentenciadas que están en prisión punitiva, cumpliendo una pena. Y entonces ahí estamos ya hablando de dos tipos de prisión diferente. Ese es el otro término que podemos utilizar para la clasificación. Hay cárceles que son especiales para personas en prisión preventiva y hay otros que ya son para sentenciados. Entonces, ahí vemos otro criterio de clasificación. El prevención y readaptación social, que es la autoridad administrativa o la autoridad penitenciaria a nivel federal, también nos habla de niveles de clases que son de baja, mediana y alta seguridad. Cualquier ceferezo, Centro Federal, se considera que es de alta seguridad. Pero hay cárceles, digamos, aquí en la Ciudad de México, que donde yo me encuentro escrito, que son de baja seguridad. Por ejemplo, el reclusorio norte, el reclusorio sur y el reclusorio oriente se consideran como de baja seguridad. Luego tenemos cárceles ya de más seguridad, que serían aquí en la Ciudad de México, como lo que es oro o diamante o penitenciaría, y de alta seguridad tenemos lo que son Sebaseb 1 y Sebaseb 2, que son las torres que son de máxima seguridad. Entonces, dependiendo de esto, también son otros criterios por los cuales tenemos a las personas clasificadas. Y que las personas Personas dependiendo, dependiendo, dependiendo dependiendo. mucho, muchas personas creen que las personas que están sentenciadas deben estar en una cárcel dependiendo de su peligrosidad. Y aquí no siempre es la regla así. Existen excepciones, existen formas y esto como abogados tenemos que saberlo porque luego muchas veces nuestros patrocinados nos piden un traslado de un centro a otro centro. ¿Dónde están previstos los traslados? Los traslados están previstos en el artículo 18 constitucional, en los últimos tres párrafos. Aquí es bajo un principio súper importante, que es el principio que se llama reinserción social. El principio de reinserción social apareció en la reforma del 2011. ¿Alguien sabe qué es la reinserción social o en qué consiste este principio? Porque antes teníamos este, otros principios, otras reglas. Ahorita ya hablamos de lo que es la reinserción social. Antes hablábamos de la readaptación, hablábamos de la integración, hablábamos del castigo. ¿Sí, licenciado Francisco? Hola, buenas noches. La reinserción social realmente como su misma palabra lo dice, es una reinserción a a la sociedad. Se trata de hacer del sentenciado, del PPL, que se reintegre a una sociedad con base en varios lineamientos que se deben de regir dentro del mismo centro penitenciario. Por eso es de que se dice una reinserción social, centro de Exactamente. reinserción social. Exactamente, a diferencia del sistema pasado, donde hablamos de una readaptación, en la readaptación es que hablamos, le envía a una persona que era un desviado y a través de cierto tratamiento yo lo convierto en una persona adecuada para vivir en sociedad. La reinserción social es diferente. Aquí yo tengo que es una persona que por X o Y salió de la sociedad. Por pobreza, por una mala decisión, por una mala suerte, por circunstancias salió de la sociedad y yo busco que esta persona vuelva a la sociedad. Eso es lo que nosotros entendemos como reinserción social. Es un cambio de paradigmas, porque ya no entendemos a una persona como un enfermo o como una persona que cometió un delito y que está fuera, sino aquí vemos a una persona que por X o Y se salió de la sociedad. Puede ser por la pobreza, por la ignorancia, por una mala decisión, por varias cuestiones. Entonces, por eso buscamos la reinserción social. Es un cambio de paradigma, vino con la reforma en derechos humanos en el 2011 y después la Ley Nacional de Ejecución de Penas en el 2016 con el sistema acusatorio lo toma más como base, como este principio y de aquí ya nos vamos hacia adelante. Aquí el licenciado nos habló sobre que sigue ciertas líneas, lineamientos. La ley nos habla de los que son los ejes de la reinserción social. ¿Cuáles son los ejes de la reinserción social? Trabajo, educación, este, trabajo, educación, deporte, salud, familia.
Todos estos son ejes de reinserción social y cuando un centro federal está buscándolos, debe buscar cumplir estos ejes para que a través Desintoxicación también. desintoxicación viene como salud. Y vendría como parte de la salud y es en un paso, están en los últimos artículos de la ley nacional. Y sí, existe incluso un tratamiento a personas bueno, personas con que es una enfermedad también. Las drogas es una enfermedad y que estas personas también tienen incluso un tratamiento para que lo lleven en libertad. Pero bueno, pero aquí vendría como una parte de la salud. Y entonces aquí como el eje a la familia es lo que podemos también por eso poder solicitar el traslado voluntario, porque el traslado busca que la persona esté lo más cercano a su casa, a su familia. Entonces, nosotros a través del eje de reinserción social de familias con donde podemos justificar un traslado, porque hay diferentes tipos de traslado de un centro local. Bueno, entonces aquí en el artículo 18 constitucional también nos da la idea para poder hacer estos traslados en estos ejes de reinserción y nos están en los últimos tres párrafos de dicho artículo. Y entonces aquí primero nos habla del traslado internacional, que es para personas tanto sentenciadas como no personas sentenciadas. No, aquí quiero hacer un hincapié. No es lo mismo un traslado internacional, una extradición y una figura nueva que nos ha sorprendido a todos, que es una entrega de personas, que está más cerca de un exilio que de algo legal. ¿Qué sería una extradición? Una extradición es cuando se detiene a una persona en otro país que se le está buscando para ser juzgado. Todavía no existe una sentencia, sino es únicamente para los fines de ser juzgado. Por ejemplo, cuando tengo una persona que está siendo buscado aquí en México o quiere ser juzgado aquí en México por el delito de homicidio y que se va en fuga a Estados Unidos o a Guatemala, y entonces se gira una orden en Interpol para una ficha roja para que se lo busque, lo atrapen allá, lo detienen y una vez que ya lo detengan, lo mandan aquí a México para ser juzgado. Un caso muy sonado que voy a usar es como el de Duarte, el exgobernador, que fue detenido en otro país, se estuvo detenido y luego lo mandaron a México. Otro caso, por ejemplo, Gloria Trevi. ¿Se acuerdan que Gloria Trevi ya tiene muchos años, pero fue detenida en Brasil? La detuvieron. Y eso fue extradición, no es traslado. Y eso es con fines únicamente para ser juzgados. Luego tenemos la figura de sentenciados. Es decir, es un traslado que es una persona que fue sentenciada, digamos, por ejemplo, que sentencian a Juan Pérez aquí en México, pero él es de nacionalidad hondureña y pide cumplir su pena en Honduras. Entonces, eso sí es traslado, es una persona ya sentenciada. Y por último, tenemos la figura de la entrega. ¿Han escuchado esa figura rara que acaba de aparecer desde el año pasado? ¿No la han escuchado? No, 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 no. Bueno, es que nadie la No, conoce. nada. Bueno, Sí, pues el así Mayo no. Zambada. Exactamente. No, el Mayo, bueno, aquí varios, por ejemplo, Camarena, el que mató a Camarena, todos esos que han sido entregados por el gobierno mexicano al gobierno de Estados Unidos, pero no es un proceso de extradición, porque no fueron extraditados, no siguieron un proceso de extradición, no fue ordenado por un juez, sino que agarró el gobierno, federal y dijo, ay, por su peligrosidad, mejor los saco del país para que otro país los cuide y entonces ahí lo tomaron, los entregaron. Pero ese proceso que hicieron, que han hecho tres entregas hasta ahorita, una fue este año y dos el año pasado, no sigue como tal un proceso de extradición. Es una figura que, para mi punto de vista, es totalmente anticonstitucional y que es totalmente violatoria de derechos humanos porque no sigue un derecho a defensa, no sigue un derecho a meter un recurso y que esto vendríamos hablando que es como la entrega. Pero entonces la entrega no es lo mismo que una extradición, no es lo mismo que un traslado internacional. Aquí esto es importante hacer la diferencia porque las reglas y las formas en las que se va a seguir son diferentes. Entonces nosotros tenemos que es el traslado internacional, únicamente para personas sentenciadas.
También tenemos el traslado voluntario, que es para personas sentenciadas. Ahorita vamos a hablar más adelante de él. Y aquí nada más quiero que los requisitos están previstos en el 18. En el artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, y textualmente nos dice que ponen algún un requisito, pero los demás requisitos que dice si cumple con los requisitos previstos en el artículo 18 en el séptimo párrafo. Y entonces aquí estos serían los requisitos que nos ponen. Lo vamos a hablar más adelante, pero nada más quiero aquí como que hacerlo como la introducción. Y este vendría siendo el traslado voluntario. Luego también que hay una prohibición general para el traslado voluntario, que es la delincuencia organizada. Este, y ya, bueno. Aquí, hasta esto de que hemos hablado de los traslados, así de forma general, de lo que es la reinserción social y de lo que es la reinserción y los ejes de la reinserción social. ¿Alguna duda, comentario que quieran preguntarme? A ver, voy a checar rápido el chat porque me acaba de sonar. Mm, yo solo aplica en ejecución de sentencias, no se escucha ya, ok. Capacitación para el trabajo. Sí, ¿es trabajo o capacitación para el trabajo? Ok, perfecto. Bueno, continuamos. Entonces, aquí hablando ya de este tema, la Ley Nacional de Ejecución de Penas, que entró en vigor en el 2016 con el cambio del sistema acusatorio. El sistema acusatorio no solamente es el Código Nacional de Procedimientos Penales, es la ley para adolescentes, es la Ley Nacional de Ejecución Penal, es la de alternativas. Son diferentes leyes que buscan un sistema. Por eso es sistema acusatorio. No nada más son llevar audiencias de forma oral, sino que buscan cambiar la forma en que entendemos el derecho procesal. Y entonces la Ley Nacional de Ejecución de Penas nos prevé cuatro tipos de traslados diferentes. Traslado voluntario, traslado involuntario, excepción al traslado voluntario, que yo también lo conozco, yo también lo manejo cuando se los explico a mis patrocinados como un traslado de emergencia, por así decirlo, y el traslado internacional de personas sentenciadas. Entonces, esto, aquí veo que hicieron una pregunta, que si vamos a ver que los traslados de personas sentenciadas, no, también se pueden trasladar a personas que están en prisión preventiva. Tanto se puede trasladar a personas que están en prisión preventiva como en prisión punitiva. Entonces, tanto sentenciados como a personas en prisión preventiva se pueden trasladar de un centro a otro. Y ahorita vamos a ver varios ejemplos. Entonces, el primero es que las previsiones generales o las reglas generales, es que por regla general, pero existen excepciones, ahorita se las voy a explicar, las personas que están en prisión preventiva deben estar internas en el centro más cercano a donde se está llevando su proceso. Eso con la intención de poder garantizar su derecho a la defensa. Esto es con la intención de que si la persona está llevando su proceso en un juzgado en la Ciudad de México, pues el más cercano sería un juzgado, el reclusorio Oriente o el reclusorio Norte. ¿Por qué? Para poder tener comunicación con su abogado, para poder ofrecer medios de prueba o para poder llevar incluso las audiencias. Es decir, existen excepciones que vamos a ver más adelante, pero esta sería la regla general. Las personas que están en prisión preventiva deberán cumplir esta medida cautelar en el centro de reclusión más cercano a donde están llevando el proceso. A cambio, las personas que están en prisión ya punitiva, es decir, sentenciados, lo podrán cumplir en el centro más cercano a su domicilio. Aquí quiero hacer que dice podrán. ¿Qué dice podrán? ¿Qué quiere entender? Aunque incluso yo he visto varias resoluciones que dicen podrán, es que aunque es un derecho, no es en automático, sino que podrán, porque se tienen que cumplir ciertos requerimientos. Y si no están esos requerimientos cumplidos, no se podrán hacer. ¿Cuáles son estos requerimientos? Bueno, ya hablamos del traslado voluntario. El primero, el traslado voluntario, ¿quién lo puede pedir? Este, aquí, bueno, tampoco es el tema de la clase. En materia de ejecución existen lo que se llaman controversias de ejecución. En las controversias serían como los procesos de ejecución, donde se llevan los traslados, beneficios, modificaciones al cómputo, cuestiones de internamiento y siguen ciertas reglas generales. Por ejemplo, se presentan por escrito. Una vez que se presentan por escrito, el juez de ejecución admite, previene o
admite, previene o desecha por notoriamente improcedente. Posteriormente, si es que admite, le da vista a las demás partes manifiestan, todo esto es por escritos, como una parte escrita. Después ofrecen medios de prueba en ese momento y después ya el juez de ejecución celebra una audiencia y resuelve esta controversia. Entonces, aquí nosotros, cuando nosotros hablamos de un traslado voluntario, nosotros estamos hablando de que es una controversia de ejecución. ¿Quiénes pueden solicitar el traslado voluntario? Únicamente las personas sentenciadas. Si yo tengo una persona que está sentenciada, son las personas que pueden. Una persona en prisión preventiva puede solicitar su traslado voluntario, pues no, no podría. Ok, entonces este traslado voluntario, en la práctica, si ustedes tienen personas privadas de su libertad, también lo conocen como el de acercamiento familiar. Así lo dicen. Ah, licenciado, quiero un traslado de acercamiento familiar, que sería un traslado voluntario. Y es interesante que lo llamen así. ¿Por qué? Porque la finalidad es justamente eso, el acercarte a tu familia. Luego tengo, por ejemplo, un patrocinado que me decía, es que yo quiero un traslado por cuestiones de trabajo. Pues no existen los traslados por cuestiones de trabajo. Es que en este centro no hay trabajo y quiero irme al 12 de Guanajuato y estoy en el 17 de Michoacán, entonces quiero un traslado por cuestiones de trabajo. No existe el traslado por cuestiones de trabajo. Si, ¿quién lo puede pedir? El sentenciado acompañado por su defensor. Pero aquí lo interesante es esto, que únicamente es con una sola finalidad. El traslado voluntario es únicamente para estar en el centro penitenciario más cerca del domicilio de la persona privada de su libertad, ni de su proceso, ni del trabajo, ni por cuestiones de salud. ¿A dónde puede pedir el traslado voluntario? Es al lugar más cercano a su domicilio. Y aquí viene algo interesante, que si nos buscamos qué es domicilio, que el Código Civil nos marca diferentes tipos de qué es domicilio. Y a las personas privadas de su libertad, pues su domicilio es la misma cárcel. ¿Qué es lo que se entiende en la práctica? El más cercano a su familia. Incluso yo tengo un patrocinado que él estuvo, primero él lo detuvieron y estaba, voy a inventar porque no me acuerdo muy bien, en el Cefreso 12 en Guanajuato, pero él era de Guadalajara, lo trasladaron al Cefreso 4, que era en Nayarit, que es el más cercano a Guadalajara. Después su familia, por X o Y, se mudaron a Monterrey y volvimos a solicitar su traslado voluntario. ¿A dónde? A Monterrey, al 18, a Ramos Arizpe, allá en Coahuila, porque queda como a hora y media de la ciudad de Monterrey. Entonces, aquí nos lo hemos entendido más bien como un traslado de acercamiento familiar y no tanto como de un domicilio fijo del Código Civil. Sí, licenciado Francisco, ¿Cuál es el procedimiento para realizar ese traslado voluntario? lo tendremos que presentar por escrito ante un juez de ejecución. ¿A qué juez de ejecución? Pues digamos, si mi patrocinado está interno en el Ceferezo 12 de Guanajuato, pues tendría que ser ante el centro de reclusión más cercano, al centro, sería ante el centro de justicia que se encuentra en León, Guanajuato. Tendría que ser ante el más cercano que está. Y ese sería primero presentarlo por escrito. Tendría que yo presentar los medios de prueba para acreditar que es el más cercano al domicilio. Un ejemplo, yo lo que hago cuando voy a solicitar un traslado voluntario, si yo tengo una persona, por ejemplo, en este caso que les comenté, de mi patrocinado que estaba en el 4 que lo solicitamos su traslado al 18, lo que hicimos fue que yo, para acreditar que su familia vivía allá en Monterrey, pues presenté un comprobante de domicilio, agua, luz, gas, una constancia de residencia de la persona para acreditar que vive en el comprobante es para acreditar la existencia del lugar, del domicilio, la constancia de residencia para acreditar que la persona vive ahí y presenté, por ejemplo, aquí era el traslado con su hermana. Entonces presenté tanto el acta de nacimiento de su hermana como el acta de nacimiento de él para acreditar que son ¿Existe en hermanos. México? Y ¿Existe en aquí, México? sí, sí, licenciado Francisco, ¿no? Y aquí lo interesante es que se tiene que ser, esta cuestión del acercamiento familiar, como lo dicen los sentenciados, es uno de los requisitos. No es el único, pero sí es uno de los requisitos, que es el más cercano a su domicilio. Entendemos el domicilio como esta cuestión de la familia. Porque pues, la familia es un eje rector de la reinserción social para poder lograr.
¿Por qué? Porque si una persona está cerca de su familia lo puede ir a ver, su familia le da ánimo, su familia le puede, en los federales no les pueden llevar nada, pero si fuera un local, les llevan comida, les llevan, pero en los federales pues les llevan, no sé, para que puedan hacer autoempleo, para diferentes cuestiones. Pero el punto es que es así, ¿cómo lo hago? Lo presento por escrito, tengo que primero checar bien cuál es el juez competente, ya lo presento. Si fuera un juez local, lo tendría que presentar ante un juzgado, si fuera un centro de reclusión local, ante el juez de ejecución local. Sí, licenciado Juan. Hola, maestro, Sí. buenas noches. Buenas noches, licenciado. Una pregunta, espero no sea tan básica, pero apenas estoy internándome en estos temas. Comenta que los traslados o el ejemplo que usted puso, entendí, si no entendí mal, fue de Ceferezo a Ceferezo, ¿no? De distintas Sí. ciudades. ¿Se puede trasladar de un Ceferezo a un Cerezo estatal? Esa es la pregunta, maestro. Gracias. Ok, es perfecto, ahorita me hago cargo. Hay otro requisito que el artículo 50 nos pone y nos dicen que tiene que existir un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad destino, o en su caso, entre la federación o la federación con el estado, la estatal. Entonces, yo sí puedo solicitar un traslado del Ceferezo 4, por ejemplo, a, no sé, a la cárcel de, uy, no sé, a cualquier cárcel, al reclusorio norte. Sí la puedo pedir, pero tendría que acreditar esto, que existe un convenio. Aquí adelantándoles, les voy a decir que existen convenios para que presos, bueno, sentenciados, no presos, perdonando la mala costumbre, pero para que los sentenciados del fuero común cumplan en las cárceles federales, existen varios convenios. Pero para que los sentenciados federales compurguen su pena en cárceles locales, no existe como tal un convenio con ese nombre. Existe un convenio que es el convenio de pagos y cuotas de de ahí sí dice de reos o de personas privadas, y que yo lo he llegado a utilizar en dos veces, dos o tres veces, y me lo han calificado como que sí es un convenio para que una persona federal esté en un traslado, esté en un centro local. Entonces, si hay forma, se tiene que pelear muchísimo, pero sí es un requisito que exista un convenio. O voy a ponerte otro ejemplo. Vamos a quitar que se dé un centro federal a un centro local. Yo tengo una persona que es de el estado de Morelos y él está privado de su libertad en Culiacán. Podría pedir su traslado. Está en una cárcel local y es un sentenciado de un delito del fuero común de Sinaloa. Podría pedir su traslado a la cárcel de, ay, ¿cómo se llama? La de Atlacholoaya, allá en Morelos. La respuesta sí lo puede pedir. Nada más que se tiene que demostrar que el Estado autónomo y soberano de Sinaloa tiene un convenio con el Estado soberano de Morelos. Entonces, si se demuestra que existe ese convenio, pues puede solicitar el traslado voluntario y no existe ningún problema. Estamos hablando de traslados voluntarios, porque para los otros traslados el convenio no importa. El convenio únicamente es solicitado para el traslado voluntarios, para los otros traslados no. Sí, licenciado Alejandro. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Nada más una duda rápida respecto de cuando es un convenio del federal al común. Usted mencionaba que no existe como tal. Mi cuestionamiento sería, entonces, cómo hacemos la promoción o cómo es que tenemos que actuar para poder argumentar y decir que sí existe ese convenio o dónde están como esas listas de convenio. Yo lo que hice, literalmente les paso el tip, fue que pregunté en transparencia y pregunté a prevención y readmisión y todo eso, y le pregunté en su momento, por ejemplo, al CFR, yo quería el traslado, lo quería no me acuerdo vamos a suponer, del 4, y lo quería una local en Guanajuato o en Morelia, que sea en la Tracholoaya. Y entonces lo que hice es que con transparencia le pregunté cuántas personas privadas de su libertad sentenciadas del Foro Federal están actualmente en Atlacholoaya. Dígame cuántos delitos hay y dígame también bajo qué fundamento legal estas personas están privadas de su libertad ahí, y también dígame si recibe dinero por parte de la Federación, y dígame en qué sustenta el que reciba dinero
de parte de la federación. Me llegó ese informe que yo pedí por transparencia, lo contestó tanto la autoridad, se lo pedí tanto a Prevención y Readaptación Social, que es la autoridad, la autoridad federal, como se lo pedí también al Fuero Común, y los dos me contestaron exactamente lo mismo y me dijeron la existencia de cuál es el fundamento legal para que personas, primero me dijeron cuántas personas federales están en un local, después me dijeron cuánto pagan, cuánto esto, cuánto aquello, y eso lo utilicé. Eso fue algo que yo utilicé, que es un trámite que tienes que hacer previo a solicitar el beneficio, bueno, el traslado. No sé si contesté su pregunta, licenciado, Gracias. gracias. Creo que, ¿quién más? Creo que era Alejandro o Génesis o Sí, sí, maestro, ya, ya la pregunta que hizo el compañero que me antecedió es la misma. Gracias, quedó muy claro. licenciada Génesis. Sí, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ok, buenas noches a todos. Maestro, mi pregunta va encaminada al tema de traslados desde un centro penitenciario militar. ¿Siguen, a pesar de que esto esté bajo eh, la jurisdicción de un juez ejecutor, el de otro estado, pero no, no va conformidad un pueblo local? Este lo tiene bajo su disposición. Sin embargo, la persona concurra en el centro militar. Este es el mismo sistema para solicitar un traslado precisamente de acercamiento familiar o varía en su proceso. Bueno, una persona que está sentenciada, no importa si es por el foro militar o foro federal o foro local, tiene el derecho a cumplir la pena más cercano al lugar donde ellos sean, no importa qué fuero sea. Entonces aquí podríamos ver, si yo tengo una persona, por ejemplo, que está en la cárcel, en la cárcel, aquí en la uno aquí en la Ciudad de México, y quiere irse a la cárcel que está en Guadalajara o que está allá en Guanajuato, si él es una persona que está siendo sentenciada por un proceso militar, lo puede pedir sin ningún problema. Pero aquí, este es un ejemplo que me ha pasado mucho. Yo tengo personas patrocinados que están en estas cárceles y que ellos quieren ser acercados a su familiar. Por ejemplo, que se quieren ir al de la primera región, es aquí en la Ciudad de México, pero quieren irse a uno que está en Chiapas y quieren irse a una cárcel porque ellos son de Chiapas. Y aquí no, ellos son sentenciados federales. Son sentenciados federales, están cumpliendo una pena federal en una cárcel militar. Y ellos piden su traslado a la cárcel militar que está allá en Chiapas. No me lo van a dar. ¿Por qué no me lo van a dar? Porque ellos ya son unas personas que están son unas personas que están en una cárcel, cumpliendo una pena federal, no militar. Eso sería uno. Y aparte hay un centro de reclusión federal allá en Chiapas. Entonces no podría decir que es por acercamiento familiar o que esa es la cárcel más cercana. No, ahí más bien sería porque ellos quieren estar en una cárcel militar y ahí no podría yo justificar. Les dije, no es a contentillo, es por acercamiento familiar. Oye, pero es que está el Ceferezo 15, pero luego también hay una cárcel militar más cercana, pues ahí tal vez lo podría justificar. Pero si me dicen, no, es una cárcel local, bueno, entonces me voy. Y lo importante no es tanto si la persona es militar o no es militar, sino que primero de qué fue sentenciado, por qué foro fue sentenciado, y segundo, pues ese acercamiento familiar. Entonces hay que ver lo del convenio. No sé si contesté su pregunta, licenciada Génesis. Sí, maestro, muchas gracias. Licenciado Ramiro. Bueno, ¿me escucha? Sí, lo Bueno, escucho. sí, definitivamente entonces estaríamos en el supuesto que tendría que ser bajo el supuesto del amparo, ¿no? Porque al menos acá en el estado de Tabasco, cuando son detenidas las personas por un delito de portación de enervantes en su modalidad de compra y venta, aún así cuando justificas el arraigo cerca de su domicilio o en su domicilio y lo justificas con datos de la unidad de medidas cautelares, con el juez de primera instancia, prácticamente no te quieren dar el arraigo cerca de su domicilio. Justifican que supuestamente porque es riesgo al Estado, a la sociedad. Bueno, esos del amparo ya no es la vía. La Ley Nacional de Ejecución de Penas nos habla del traslado voluntario. El traslado voluntario, en caso que te lo nieguen o que te lo den, es apelable y después de la apelación me puedo ir al amparo.
Entonces no me puedo ir en automático al amparo, por esta cuestión, sino que yo tengo que llevar un proceso. Si yo me voy al amparo directamente, me lo van a desechar por no haber agotado como tal esta cuestión de la apelación. La ley nacional es muy clara, las cuestiones del traslado voluntario, cuando te lo niegan, este, es irme sí o sí ¿cómo se llama? A la cuestión uy, se me fue el nombre, a la apelación. Entonces, pero aquí les digo, por la experiencia que yo he tenido, normalmente lo que te dice prevención o lo que te dicen aquí las instituciones es que el sentenciado dice que él vive, es que su domicilio es en Chiapas, no te lo toman en cuenta porque dicen que no hay certeza de que su domicilio sea en Chiapas. Entonces sí tenemos que acreditar con documentos fehacientes, no solamente con el informe de que digan dónde es. Y lo del riesgo procesal, bueno, lo del riesgo de que existe un riesgo para la sociedad, ahorita lo vamos a platicar, pero no podría ser un supuesto salvo algunas excepciones que ahorita las vamos a platicar. A ver, último, Damián, y ahorita explico esto que me acaba de decir, me acaban de decir sobre lo del riesgo. Porque, bueno, sí, Damián, que me iba a preguntar. Maestro, buenas noches. Mi pregunta es en relación a los traslados para sentenciados que se encuentran en otro país. ¿En qué? eh, Tengo entendido que se hace en la FGR, pero no, en sí no sé en qué Ese es el dirección, traslado departamento. internacional. Ese es traslado internacional. Todavía no llegamos ahí. No sé si nos dé tiempo de llegar hoy, pero si no, tengo entendido que ahí, que el instituto va a sacar un diplomado en materia de ejecución y ahí podríamos checar todo lo que son los traslados con más calma. Podríamos checar los diferentes tipos de traslado, pero ese es el traslado internacional. Acuérdese que la ley nacional te prevé cuatro tipos de traslados: voluntario, excepción al traslado voluntario, traslado no voluntario y traslado internacional. Son los cuatro tipos de traslado que nos prevé. Entonces tendríamos que ver. Bueno, aquí ya esta Gracias. cuestión, regresando aquí al traslado voluntario, tenemos que dice no aplicará el traslado voluntario a personas que fueron sentenciadas por qué delito, por delincuencia organizada o personas que tengan medidas especiales de seguridad. Para empezar, pues las personas por sentenciadas por delincuencia organizada en cualquiera de sus cuestiones no pueden, si ellos, por ejemplo, tengo un patrocinado que llega aquí al juzgado de ejecución y mete un escrito solicitando el traslado voluntario, el juez se lo va a desechar por notoriamente improcedente porque no procede por delincuencia organizada. Oye, es que tengo patrocinados que dicen, ah, pero es que no es por acercamiento familiar, es por trabajo. No existe el acercamiento por trabajo. Es que es por salud. No existe por salud. El traslado voluntario es únicamente por acercamiento familiar. Así de sencillo. Y no procede para personas que fueron sentenciadas por el delito de delincuencia organizada. Y ahora aquí viene la otra cuestión que comentó el licenciado, que son las que exista un riesgo para el traslado. Bueno, empezar, para la sociedad no podría decir que existe un riesgo, sino que tendríamos que hablar que tenga una persona que tenga medidas especiales de seguridad. ¿Saben lo que son las medidas especiales de seguridad? La Ley Nacional de Ejecución de Penas nos prevé que una persona privada de su libertad, un PPL, tiene medidas siempre de seguridad. Por ejemplo, que estas medidas de seguridad sea que pasar lista, el famoso pase de lista, que se pase a certificar cuando entre y cuando salga del centro. Pues, si se lo cambian de un centro, tiene que pasar a certificar. Esas son medidas de seguridad, son medidas generales para todas las personas privadas de su libertad. Pero hay personas que por su comportamiento al interior de un centro se les pone una sanción y esta sanción es una medida especial de seguridad. La ley te prevé que, por ejemplo, puede ser incluso un traslado involuntario, puede ser una excepción al traslado voluntario, puede ser una medida especial de seguridad. Otra, por ejemplo, puede ser el aislamiento. La otra puede ser la suspensión de estímulos como la visita familiar, la suspensión de trabajo. Todos estos podrían llegar a ser medidas especiales de seguridad. Y entonces, ¿qué es lo que te dice la ley? La ley te dice que no se procederá del traslado voluntario a las personas que tengan medidas especiales de seguridad. Si su patrocinado trae DO, ni le busquen porque le van a negar el traslado y van a perder la apelación y van a perder el amparo.
no hay traslados voluntarios por delincuencia organizada. Pero si su patrocinado tiene medidas especiales de seguridad, sí pueden lograr el traslado, pero primero hay que acabar con la medida especial de seguridad. Entonces, si usted tiene un patrocinado, no me acuerdo quién fue el que preguntó, pero si tenía un patrocinado y que quiere el traslado y que tiene medida especial de seguridad, pues bueno, lo solicita el traslado voluntario, pero también lo trata de echar abajo esta medida especial de seguridad. Entonces, sí hay forma en que yo puedo echar esta medida especial de seguridad abajo, que sería a través de una controversia. Hay varias formas. Entonces, podría yo lograrlo hacer. Entonces, aquí por el riesgo de que, es que esta persona es de tal, no sé, voy a poner un ejemplo. Esta persona es del grupo delictivo de los Zetas y quiere ser trasladado a uno donde están la familia michoacana. Les voy a ser sinceros, mi experiencia me ha llevado a que hay de todos los centros, de todos los grupos delictivos, hay en todas las cárceles, más o menos, pero hay de todos. Y luego incluso adentro de las cárceles se crean nuevos grupos delictivos. Por ejemplo, los paisas, que es un grupo delictivo que se creó adentro de las cárceles. Entonces, todo esto nosotros se tiene que acreditar que exista esta medida especial de seguridad y esta medida especial de seguridad se puede llegar a echar para abajo. Entonces, estos serían algunas cuestiones que podríamos checar. Creo que alzaron la mano, creo que lo alzó Nayeli, y creo que lo había alzado un tocayo mío, Carlos. No sé quién lo haya. Sí, licenciada, dígame, Nayeli. Maestra, buenas tardes. ¿Qué tal? No Buenas sé si tardes. me escucha. Ok. Mire, yo tengo una duda. ¿Quién impone las medidas especiales de seguridad? Conforme al artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues dice que es pues una posición más que nada para que se niegue el traslado voluntario. Pero yo Ujú. tengo una duda. ¿La medida especial de seguridad la pone el juez o la puede poner la autoridad penitenciaria? En Yo, razón de que existe una confusión o yo me tengo la confusión conforme al artículo 37 de la Ley Nacional de Ejecución, porque ahí nos maneja medidas de vigilancia especial. Entonces, sí, yo tuve un caso donde pues ahora sí que se contrapuso esta situación y la autoridad penitenciaria me alegaba que se oponía al traslado, toda vez que él tenía medidas de vigilancia especial. Entonces, sí, yo tengo, pues ahora sí, confusión en ese aspecto y no sé si me pudiera apoyar para aclarar esta situación. Estas medidas especiales de seguridad sí las ordena el centro a través de un procedimiento administrativo, las cuales pueden ser combatidos a través de una controversia judicial, y esto es principalmente por el comportamiento de la persona. Si yo tengo un patrocinado con le encontraron que participó en un motín, le van a poner una medida especial de vigilancia y lo van a trasladar a otro centro. Entonces, en este caso, por ejemplo, ahí sí estaríamos hablando que el centro la pone. Yo la puedo combatir a través del juez. También hay duración. Estas medidas no pueden ser permanentes. Entonces, si yo acredito que mi patrocinado sí fue trasladado en su momento por una medida especial de seguridad, pero ahorita ya tiene un buen comportamiento, yo ya podría solicitar de nueva cuenta el traslado voluntario, incluso regresarlo al centro al que fue trasladado en un primer momento. ¿Por qué? Porque esta circunstancia cambió. ¿Quién pone estas medidas? El centro. ¿Por qué? Por el comportamiento del sentenciado. Tengo aquí, y esto ya me lo he llevado a apelación y a amparo y lo he llegado a ganar en casi todas las ocasiones, porque luego me ponen, por ejemplo, que las personas, la ley te dice también que las personas que están privadas por el delito, bueno, sentenciadas por el delito de secuestro, pasarán la pena en lugares diferentes a las personas que fueron sentenciadas por otros delitos. Así te dice la ley. Entonces, muchos jueces, o incluso cuando estábamos tramitando el traslado voluntario, nos llegan a decir: "Ay, es que las personas por secuestro son medidas especiales de seguridad". Yo digo que no son medidas especiales de seguridad, son criterios de clasificación. Y no es el único criterio de clasificación que hay. La ley, por ejemplo, me dice también, las mujeres embarazadas estarán en lugar diferente que las personas las mujeres no embarazadas. La ley también me dice que los adolescentes en conflicto de la ley van a estar en lugares diferentes que los adultos. La ley también me dice, las mujeres y los hombres van a estar en lugares separados. Esos son
criterios de clasificación para que incluso en un centro puedan estar las personas. Esos criterios ya están previstos por la ley. Hay otros criterios que están en los reglamentos. Por ejemplo, hay personas con discapacidad que también la ley nos dice, los reglamentos me dicen que van a estar en un lugar diferente a las personas con no discapacidad. Entonces, sí, esos para mí, y lo he llegado a ganar en apelación, son criterios de clasificación para ver dónde van a estar internos dentro del mismo centro. Si van a estar en el módulo uno, en el módulo 2, en el módulo 3 o en dónde van a estar, pero esos son criterios de clasificación. No son medidas especiales de seguridad. Las medidas especiales, como lo dijo la licenciada, son el aislamiento, son el traslado involuntario, son prohibición de estímulos. Esos son las medidas especiales de seguridad y son una consecuencia directa a el comportamiento de las personas sentenciadas. Lo de que a personas por secuestro es un criterio de clasificación y tengo la suerte que he ganado varios procesos por eso. No sé si contesté su pregunta, licenciada. Sí, sí, maestro, sí, yo tenía Maestro, esa duda porque, bueno, el artículo dice medidas especiales de seguridad y conforme el artículo 37 dice medidas de vigilancia especial. Entonces, esa era mi confusión y pues básicamente mi argumento. Le Sí, agradezco, sí. no, pero eso se puede echar abajo, les digo, no son maestro, lo permanentes. interrumpo. Sí, no son permanentes. Maestro, lo interrumpo. Buenas noches a todos. Soy Buenas Dalila noches. Seferino de Guerrero. Mire, Desde ahí. aquí tengo una circunstancia de un sentenciado que privó de la vida a un presidente municipal. El comité Ujú. técnico interdisciplinario me aplica una medida de seguridad, pero basada nada más en entrevistas de un periodista, en notas periodistas de que decían que pertenecía a un grupo delictivo. Con base a eso me lo están poniendo en el mes. Esa es mi inconformidad porque le digo que eso no es un sustento legal ni de prácticamente seguridad jurídica, porque el señor está prácticamente en el limbo, nada más por una nota periodística está dentro del mes. Y me están negando que él esté ya en la población, lo tienen en medidas especiales por el simple hecho de esa nota periodística. Yo, no, yo estoy inconforme y estamos Ahí poniendo en es. controversias, pero me están negando. ¿Por qué se los Esa niegan es las la controversias? circunstancia que estamos viviendo aquí. Porque Aquí, dice que corre riesgo en la población, que debe de estar en el mes. ok, aquí lo que tendría que hacer es primero presentar una petición administrativa al centro de reclusión, la cual sabemos que se lo van a negar o no le van a contestar. Una vez agotado eso, tendrá que presentar un escrito ante un juez de ejecución, solicitando una controversia por cuestiones de internamiento, la cual se tendrá ahora sí tiene que ofrecer medios de prueba, todo, y también ellos van a tener que ofrecer medios de prueba, y ahí ya el juez va a determinar si debe estar o dónde debe, si debe tener medidas especiales de seguridad o no debe tener medidas especiales de seguridad. Eso es la forma, la ley nacional así te lo prevé, y en caso que no sea favorable esta controversia ante el juez de ejecución, tendrá que irse a la apelación y después al amparo. Pero la forma que lo tiene que hacer es primero hacer una petición administrativa ante el centro de justicia, posteriormente que le contesten que sí o que no, tendrá que irse ante una controversia por cuestiones de internamiento y por último si el juez no a una apelación y si la apelación la pierde, pues a un amparo. Ese sería el caminito a agotar. Yo he tenido varios casos así, digamos que los he tenido mucho con las personas de secuestro, que los tienen ahí como con medidas especiales cuando no es una medida especial de seguridad, pero aquí se tendría que acreditar el riesgo que hay o para él o para la otra persona. Y entonces ese riesgo tendría que ser más bien por gobernabilidad y también hay formas. Yo en esos casos he llegado a tener que preguntarle, que me digan así abiertamente, que me diga, cuando hago la petición administrativa o la petición también hago de información, les pido que me informen cuántas personas, cuántos custodios tienen, cuánto esto, cuánto el nivel de seguridad, todo, y para eso, para poderlo combatir. Porque no nada más es con una nota periodística, pero usted también necesita llevar preparado ya toda su información. Entonces necesita, incluso podrías ver hasta un informe de riesgo. Hay varias cuestiones que se podrían llegar a hacer de cada caso en particular. Pero la forma sí es petición administrativa, Eh, controversia y después, pero eso ya no, controversia por cuestión de internamiento, ya después apelación, amparo. Pero eso no es traslado, al menos que quiera trasladarlo de una cárcel a otra. No sé si contesté su pregunta. no lo comentaba porque salió a relucir esta circunstancia sobre el mes. En el informe de riesgo, ya sea para
todo de traslados y todo eso, yo estoy ofreciendo lo que es un estudio psicológico y un estudio en criminológico de mi representado para verificar pues con estudios científicos de que no es un riesgo a la sociedad ni a las personas que deponen en su contra. ¿Sería lo Pero correcto? está en un- pero ¿está usted en un traslado voluntario en proceso o ya está sentenciado esta persona? Está sentenciado. Está sentenciado. Pero aquí lo que usted tendría que agotar es más bien demostrar que es el más cercano a su casa. Y tendría que usted que demostrar que el centro al que usted quiere ser, al que lo quiere trasladar, cuenta con las medidas especiales para poderlo cuidar. Porque que sea un riesgo, que no sea un riesgo para la sociedad, pues no tendría nada que ver ni es relevante para tal cosa. Aquí lo que se tendría que checar es más bien si, por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo. Tuve una vez un traslado de una persona y yo acredité que vivía que estaba muy cercano a una cárcel y que era una cárcel del fuero común, pero esa cárcel del fuero común tenía una sobrepoblación estaban como en un 170% esa cárcel. Y llegó ese informe al juzgado y el centro local les dijo al juzgado, ¿sabes qué? No puedo tener más personas. Si recibo a esta persona, estaría en riesgo su seguridad porque estoy sobrepasado. El juez me lo negó en ese caso. ¿Por qué? Porque decía que no era seguro para él. Y entonces hizo una ponderación de derechos y me lo negó por eso, porque había un riesgo como tal. Pero aquí en el caso que usted me está comentando, licenciada, tendría que hacer no solamente el peritaje de que si es un riesgo o no es un riesgo, aquí más bien tendría que decir si el otro centro cuenta con las necesidades para poderlo recibir y combatir esta medida especial de seguridad, pero no lo puede combatir en el traslado. La medida especial de seguridad se tiene que combatir por cuestiones de internamiento, no en el traslado, sino en una vía incidente, bueno, en una controversia diferente, que sería la controversia por cuestiones de internamiento de, oye, no tengo medida especial de seguridad. No sé quién seguía, no sé si era el licenciado Damián o el licenciado Rogelio o el licenciado Alejandro, entonces el que guste hablar, adelante. Hola, profesor, buenas noches. Tengo dos dudas. Bueno, no me quedó muy claro respecto a esto de las medidas especiales. ¿Comentaste o entendí mal que estas medidas las impone el juez? Esa No. es una pregunta. Si es así, me pareció, así lo entendí. Eh, Posiblemente lo entendí mal. La segunda, el comentario de los convenios que deben haber para el traslado. Ya nos diste luz de cómo superar ese punto. Y no sé si lo vais a tocar, pero me gustaría que comentes también, bueno, el siguiente obstáculo que principalmente presentamos, que es el convenio y las dichosas anuencias de cupo. Gracias. Ok. No, las medidas especiales no las dicta el juez. Las medidas especiales las dicta el centro y la misma ley te dice por qué motivos. Por haber participado en una riña, por no haber pasado lista. La misma ley te dice cuáles son, incluso cuáles son, como están si no mal me equivoco, en el artículo 40 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas. Ahí te dice cuáles son, 40 o por ahí. No sé si no me acuerdo bien, pero ahí te dice por qué motivos el centro las puede dictar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esas medidas especiales yo las puedo combatir. ¿Cómo las puedo combatir? Ante una controversia ante un juez. Esta controversia es una controversia por cuestiones de internamiento y entonces ya ahí yo la combato, también se hace igual, la meto por escrito, la meto esta cuestión la meto por escrito, medios de prueba, todo lo demás y también se tendría que llevar en audiencia y es en esa controversia yo la puedo echar para abajo esa cuestión pero eso es independiente al traslado. Eso son cuestiones de internamiento y son diferentes del traslado. Esto que usted me dice de lo del cupo, yo la verdad lo tengo muy superado porque no es que se le pide un informe al centro de reclusión y se le dice cuánta gente tienes interna en el centro y cuánta capacidad tienes. Si el informe del centro me dice tengo capacidad para 5,000 personas y tengo 3,000 personas, yo no necesito que el director del centro me diga que está de acuerdo en recibir a mi patrocinado. No, porque eso no está en discusión. No es que él decida cuándo quiere recibir o cuándo no puede recibir. Aquí es más bien demostrar que existe la capacidad del centro para recibir a mi patrocinado. Entonces a mí ya me ha pasado que luego me dicen eso por ejemplo, en federal se da mucho que los centros te dicen no
porque yo soy el centro del 17, por ejemplo. El 17 dice, yo soy un centro especialista únicamente en delito de secuestro. El altiplano me dice, no, yo soy únicamente un centro especializado para personas dirigentes de la delincuencia organizada o personas que estén en un caso muy relevante para México. Entonces, aunque yo tengo cupo, pues no te doy, no lo quiero recibir porque este centro no tiene esta clasificación para este tipo de personas y tu sentenciado es por, no sé, contra la salud o portación de arma de fuego. Entonces no te lo quiero recibir porque no tiene el criterio para este centro. Pues bueno, yo en audiencia llego y le digo al juez, pues su señoría, el 18 constitucional y el 50 de la ley me dice que si se cumple, ¿cuál es? Que sea más cercano. No se pone en riesgo su vida. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad, tiene la infraestructura. Incluso hay veces que llego a preguntar, ok, tú dices que no, mi patrocinado, pero ¿cuántas personas tienes por el mismo delito en el centro? No, pues tengo 50. Pues entonces hay una contradicción. No que sí, no que no. Entonces en este caso sí se lo logro. No sé si contesté su pregunta, licenciado, pero hay otras formas de demostrar que el centro sí tiene esta capacidad para recibir a tu patrocinado. Sí, 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 gracias. Desafortunadamente en los casos que nos han tocado, todos contestan que están excedidos, entonces por ahí no hay tema. Gracias. Sí, no, ahí me ha tocado ver unas cárceles que tú dices, es más, me acuerdo en la época de los murciélagos, no sé si les tocó la época de los murciélagos, que era la época en que en los reclusorios, como el reclusorio Oriente, había tantas personas que se ponían, se amarraban a las cercas y se dormían amarrados, y que eran celdas para 30, para 6 personas, y que habían cerca de, lo que supe más que había, fueron de 70 personas en una celdita así chiquitita. Así son, digamos, esta es una foto de una cárcel del reclusorio, de una cárcel local. Y esta, a cambio, así son, esto es un centro federal. Aquí están los módulos, en cada una de estas hay 2 personas, tienen un WC y pues, el baño está del lado izquierdo y aquí es donde nosotros hacemos las famosas televisitas, que es una comunicación como en las películas de Estados Unidos. Y bueno, entonces estos son como los módulos. Aún así, las personas, en mi experiencia personal, prefieren estar así que aquí porque aquí los tienen aquí los tienen muy, muy limitados. Pero entonces ahí como que hay que valorar y hay que checar varias cuestiones. No sé si Alejandro alzó la mano. Tengo una duda. Sí, dígame. Maestro, en un supuesto de un cerezo local en Veracruz, un interno sentenciado por el delito de secuestro es trasladado por motivos de seguridad a un ceferezo. ¿Este podría volver a su cerezo de origen por el tema de la familia o es un rotundo Sí, no por las razones por las que fue trasladado? sí podría. Yo lo he hecho. Gracias. Yo lo he hecho, sí se podría, nada más que si fue trasladado por una medida especial de seguridad, tendría que acreditar que ya no existe esa medida especial de seguridad y por acercamiento familiar, conforme al 50, lo trasladamos. Sí se puede, yo lo he hecho. Esta es una foto de un ceferezo. Estos son los módulos, así es por afuera. Y bueno, es toda una aventura entrar ahí. Pero bueno, entonces, regresando al traslado voluntario. mm, Voluntario es medidas especiales de seguridad y ya se los había comentado. Estos les digo que existen traslado involuntario, excepción al traslado voluntario y traslado internacional. Para los demás traslados, tanto para el involuntario, la excepción al traslado y para el traslado internacional, no existe prohibición legal para beneficio, para delincuencia organizada. Es que yo estoy, un patrocinado que está sentenciado por delincuencia organizada, lo trasladan, está en el 12 y mañana lo trasladan al 18, pues no hay prohibición legal. Tampoco hay necesidad de convenio. Si yo tengo a una persona que está sentenciada, por ejemplo, por un, no sé, por ejemplo, esto es un caso real. Yo tenía una patrocinada que estaba sentenciada por delincuencia organizada y secuestro y estaba en el Ceferezo 16 y la trasladaron a Tepepan y la trasladaron por motivo de salud. Pero ¿quién ordenó el traslado? El centro de reclusión. ¿Por qué? Porque mi patrocinada tenía o tiene VIH y Tepepan es la torre médica, es un hospital. Hay un hospital en la cárcel. Y entonces la trasladaron aquí. ¿Hay algún problema? ¿Hay alguna prohibición? ¿Se necesita un convenio? No.
porque esos son traslados no voluntarios. Entonces, cada uno de estos traslados, el traslado involuntario, la excepción al traslado voluntario y el traslado internacional, tienen sus requisitos y sus características. Entonces, a ver, déjame ver, Tabasco apela a confirmar lo que señala el juez local. Internos de manera masiva sin su consentimiento del reclusorio sur, ¿qué tipo de traslado es? Por ejemplo, traslados masivos vendrían siendo excepción al traslado voluntario. ¿Por qué? Porque la excepción, la diferencia del el traslado involuntario se tiene que llevar a una audiencia ante un juez y tienes que demostrar, y hay quién lo puede pedir, cómo lo puede pedir, y a cambio la excepción al traslado voluntario, primero se ordena, se hace el traslado y después se solicita que se califique de legal por un juez de ejecución. Mm, ¿Cuál es el fundamento de la clasificación de los centros penitenciarios? ¿De la clasificación en qué sentido? De la clasificación en el sentido de que si es de mínima, máxima o media seguridad, no está en la ley, sino en sus reglamentos y estatutos. Y la clasificación de que una persona debe estar en un módulo y no en otro módulo, hay algunos que están en la ley y otros que están en los reglamentos o que están incluso en los estatutos. Por ejemplo, tengo patrocinados que están en un centro de reclusión, en un módulo, y que lo trasladan a otro módulo por buena conducta, o lo trasladan a otro módulo de castigo, o lo trasladan a otro módulo por alguna enfermedad. Eso está en reglamento, pero la misma ley sí te prevé algunos criterios de clasificación, como las personas sentenciadas por secuestro deben estar en un lugar diferente. Las mujeres que tienen hijos menores de edad que están privadas de su libertad deben estar en un lugar diferente, las mujeres embarazadas en un lugar diferente, pero esos son algunos de los que están previstos por la ley, pero no todos los casos de criterios de clasificación para ver en qué módulo están, eso sí es dependiendo de cada centro, su reglamento y sus estatutos. Entonces, no sé si contesté sus preguntas. Licenciados, licenciadas, ya se nos acabó la clase del día de hoy, nada más alcanzamos a ver de forma muy superficial lo que es el traslado voluntario. Existen otros tipos de traslados, si quieren otro día con mucho gusto que me inviten, lo podemos platicar, o como les comento, me invitaron a mí ya a participar en este proceso en este curso de ejecución, entonces en ese curso de ejecución vamos a ver mucho más detallados, incluso este traslado voluntario y vamos a ver mucho más detallados los demás traslados y cómo, incluso con qué medios de prueba he logrado hacerlos. Y es importante también que ustedes sepan primero cómo es la controversia, cómo tengo que agotar, en qué casos tengo que agotar la petición administrativa. A veces hay veces que conviene, como les digo, que si yo estoy viendo que mi patrocinado tiene una medida especial de seguridad, desaparición de Islas Marías. ¿Qué opino de la desaparición de Islas Marías? Homicidio en grado, a ver, déjeme ver. Primero me dicen homicidio en grado tentativa, pero tiene pedimento por compurgar una computa. Ah, ok. Esta es una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa si tengo una persona que tiene diferentes sentencias? ¿Dónde tendría que ser? Eso es cómputo de la pena y tendríamos que ver qué pena está compurgando en qué momento. Existe la compurga simultánea de la prisión preventiva, pero ahí hay varias reglas. Eso es un tema muy interesante, pero es totalmente diferente. Y aquí también tendríamos que ver cuál es la pena que está compurgando. Por ejemplo, yo tenía un patrocinado que tenía sentencia de delincuencia organizada y también tenía otra pena por homicidio. Y él estaba compurgando en ese momento la de homicidio. Y al momento que solicitamos el traslado voluntario, el MP se opone y dice que tiene la pena de delincuencia organizada. Y el juez nos acabó diciendo, pues sí, pero ahorita no la está cumpliendo, ahorita está por la de homicidio, entonces ahorita lo traslado. Ya cuando esté por la de delincuencia organizada, pues ya está la prohibición, pero pues es otra pena porque no puede una pena exceder a otra sentencia. Es todo un tema, pero es un tema muy diferente. Y luego también acá me preguntan qué opino de la desaparición de Islas Marías. Islas Marías, Islas Marías tuvo dos transformaciones muy fuertes. La primera era
un centro donde las personas estaban en semilibertad y era muy bueno. Tuve varios patrocinados en ella y que la pasaron bien en el sentido, cualquier cárcel se pasa mal, pero la pasaron bien porque estaban en semilibertad, podían trabajar, podían esto. Después desaparecieron ese modelo. De ahí los convirtieron en ceferezos, hicieron un ceferezo ahí en Islas Marías y estaban muy mal, porque pues no hay agua, no hay varias cuestiones y estaban hacinados. Por eso los cerraron y ya los pasaron a los eferesos. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Que cuando fueron islas que estaban en semilibertad estaban bien, después ya no. Entonces, esa es como mi opinión. ¿Quién califica de legalidad el traslado? ¿El juez de control o el de ejecución? Depende, normalmente es el de ejecución y es el de el centro donde más cercano a donde él estaba. Hay una jurisprudencia que nos dice el que en su caso que sea una persona que esté en prisión preventiva, ahí sí podría ser el juez de ejecución, de control, pero por regla general sería el juez de ejecución del centro más cercano al lugar de traslado. Creo que he perdido el orden de las preguntas para que avance en su ponencia. Gracias. Una persona que está privada de la libertad cuenta con dos sentencias en las que se le concedieron sustitutivos. Puede acogerse a ambos sustitutivos al mismo tiempo para lograr su libertad. El fuero común. Ok, estos son temas diferentes, no tienen nada que ver. Lo de los sustitutivos de la pena no tiene nada que ver con traslados. Es un tema que se ve, dice, tendríamos que verlo de diferente. Pero regresando al tema de traslados, existen cuatro traslados previstos en la ley, que es el traslado voluntario, la excepción al traslado voluntario, el traslado involuntario y el traslado internacional. Y cada uno tiene sus formas de llevarlos. Entonces, pues bueno, una disculpa para para el compañero que sintió que perdí el hilo de la plática. Es muy complicado abordar tantos temas en una plática tan sencilla, pero pues si quieren luego podremos mandar carta para que me vuelvan a invitar y ya hablamos de otro tema. Entonces ahorita nada más es como una introducción al tema y los traslados se da mucho, es necesario y bueno, no sé si la licenciada Abril quiere comentar algo más o ya damos por cerrado el... Bueno, si no hay, disculpe, maestro. Nada más quería saber si no hay alguna pregunta, ya al final que tengan aquí nuestro público que nos acompaña hoy, sino para ya dar el cierre. Creo que el licenciado Carlos Delgadillo, sí, licenciado. Gracias, maestro. Pues nada más agradecerle que nos haya compartido parte de su experiencia y profundizar un poco de la que un servidor, con la que un servidor cuenta respecto a las medidas de vigilancia especial, que muchas veces también se dan cuando el ejemplo, la hipótesis que planteaba la compañera respecto a las noticias, en ocasiones hay casos que son muy mediáticos, que llegan a ojos, a oídos de las PPLs y luego entonces eso provoca que se haga un análisis un tanto más minucioso para poder verificar qué distribución se va a dar de acuerdo a la ubicación a la ubicación penitenciaria. Luego entonces eso provoca que de manera preventiva se adopten las medidas de vigilancia especial, tal vez la del 37 fracción segunda, me parece que es la del aislamiento o cambio de módulo de vigilancia, me parece, pero y también en el caso de los servidores públicos también, que en su caso pueden representar alguna figura de poder respecto a otras personas privadas de la libertad o puedan tener también la pretensión de introducir el recurso monetario como círculo, como circulante de medio de poder. Entonces a ellos también se les ha implementado medidas de vigilancia especial para efectos de tenerlos pues más restringidos en cuanto a su libertad de tránsito, en cuanto a los dormitorios o las áreas que pudieran tener las otras personas privadas de la libertad. Como en ocasiones escuchamos en las noticias que se les da una hora de patio, otra actividad respecto a su plan de actividades, vaya, las actividades no tienen por qué verse mermadas en función a ello, sino que esto se tiene que administrar de manera controlada y pausada. Eso es en cuanto a las medidas de vigilancia especial. Quisiera profundizar más respecto a los traslados involuntarios, sobre todo, y a los voluntarios, pero como usted bien lo comenta, el tiempo fue corto, pero esperemos en próximas sesiones podamos continuar con esta interacción.
Es cuanto, Sí, maestro. Muchas claro. gracias. Claro que sí, ojalá que sí tengamos la oportunidad. Y esto de su clasificación de qué dormitorio y todo, son cuestiones de internamiento y si hay forma de combatirlo, en otra ocasión lo platicamos. Licenciado Adrián, Sí, solo una pregunta rapidísima, solo para rectificar. Cuando es por delincuencia organizada en los traslados, ¿no se puede hacer ese traslado, no aplica en cuestión de traslado internacional e involuntario? el traslado internacional, yo tengo un patrocinado que ahorita estamos llevando un traslado, él está por delincuencia organizada, tráfico de personas, secuestro, desaparición forzada por particular. Esta es una pena como de, no sé si llega a los 800 años, pero está por ahí y el tipo es guatemalteco. Y estamos tramitándole su traslado internacional a Guatemala para que acaba de compurgar su pena en Guatemala. No hay prohibición legal. Para el traslado internacional no hay prohibición legal por delincuencia organizada. Ahí son otros requisitos y otras cosas que se tienen que haber. Pero sí, pero la prohibición legal para el traslado voluntario es para traslado voluntario es para delincuencia organizada. Digamos que cada traslado tiene sus reglas, sus requisitos y se sigue de una forma diferente. Pero bueno, espero que sí tengamos otra oportunidad de poderlo platicar con más tiempo. Dejo a la licenciada Abril continuar. Bueno, maestro, le agradecemos mucho esta ponencia tan enriquecedora en la que pudimos observar cómo es el traslado voluntario a grandes rasgos a comparación de los otros tres, pero pues bueno, ya se nos acabó el tiempo. Entre esto, algunos de los puntos a que podemos destacar es como tal las condiciones o los requisitos que pide el traslado voluntario, cosa que, pues como bien menciona, pueden variar conforme a los demás tipos de traslado. Entonces creo que es muy importante, pues, conocer sus diferencias y en este caso también su relación directa con el derecho constitucional. También les agradecemos a aquellos que nos acompañaron hoy, a nuestro público, y les reiteramos el compromiso que tiene LB Centro de Enseñanza Superior con el conocimiento jurídico y la cultura jurídica y que ésta pueda alcanzar a diferentes personas, así como sea estudiantes, profesionales, docentes, público en general y obviamente están cordialmente invitados a formar parte de esta comunidad académica que constantemente está en crecimiento. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales y a participar en futuras ediciones en la Cátedra Abierta ILB